¿Qué tal? Soy Viapani Prieto, biomagnetista médico desde Guadalajara. Y bueno, hoy atiendo a la pregunta que algunas personas me han hecho acerca de cómo es posible resolver de una manera tan rápida algún conflicto psicológico sin necesidad de estar asistiendo permanentemente o periódicamente a sesiones convencionales para la resolución de sus conflictos psicológicos. En ese sentido, les puedo hacer al menos dos comentarios. Cuando ocurre un evento traumático o un conflicto psicológico, a la persona se le enganchan una gran variedad de fenómenos físico-energéticos que deben de ser sanados. No se sanan regularmente con una conversación entre paciente y terapeuta. No se sanan con el estado de conciencia que guarda el paciente interferido o trastornado por sus problemas o por su conflicto psicológico. Es decir, cuando ocurre un conflicto psicológico, la persona, igual que en todo momento, va bajo un estado de conciencia interferido en alguna medida y en algún sentido de su vida. Y cuando le sucede el evento traumático, pues está percibiendo una realidad ya en alguna medida de por sí distorsionada. Y eso hace que el dolor y sufrimiento psicoemocional sea algo exagerado. Ahora, cuando le ocurre esto, el evento traumático que le daña, y considerando que ya tenía una propensión por todo lo que arrastraba en su cuerpo o en su campo energético, una propensión a sentir ese sufrimiento y dolor exagerado, bueno, pues a eso agrégale todo lo que en el momento traumático se le agrega o se le adhiere al cuerpo, a la mente, a la psique, y por lo mismo a sus reacciones emocionales negativas. Entonces, a la persona se le junta lo que ya traía con lo que agarra a partir de su evento traumático, y eso, repito, no es algo que se pueda sanar o curar con una conversación acerca de qué fue lo que te pasó. No es necesario siquiera para alguien que hace lo que yo hago escuchar toda la historia del paciente, es decir, no necesita darme lugares, nombres, situaciones, nada, solamente mencionarme el tema y si de su propia iniciativa sale mencionar algunas personas o situaciones, adelante, pero no vamos a estar conversando todo el tiempo. Lo que vamos a hacer es una sanación directa de su forma de pensar y de sentir. Es decir, la realidad personal bajo la cual el paciente detecta su conflicto puede cambiar inmediatamente apenas y quitemos de su campo energético y de su psique diferentes tipos de fenómenos que le causan sus reacciones psicoemocionales, su exagerado dolor y sufrimiento emocional, y de esa manera la persona puede quedar lista desde la primera sesión. A veces es demasiado extraordinario el cambio. Incluso muchas personas han notado un cambio muy evidente en su personalidad sin necesidad de asistir por algún conflicto psicológico. Simplemente van por, como le llama la gente, mantenimiento, por una inquietud, por una sugerencia de alguien más, y llegan pues bajo un estado de salud y de conciencia y salen con otro muy distinto, que ellos mismos notan la diferencia en cuanto a cómo se sienten y cómo perciben su realidad. Algunos de ellos se sienten como entre perdidos, desorientados, mas no se sienten mal. Es decir, llegaron bajo un estado de conciencia muy diferente al estado de conciencia con el que salieron. Y como en terapia, no movemos lo bueno, solamente quitamos lo malo y le agregamos todo lo bueno que se pueda, pues entonces siempre esa extraña sensación va a ser positiva. De esa forma es que yo no converso con el paciente, porque no tiene caso conversar con una persona bajo un estado de conciencia que fue interferido a causa de no solamente de su conflicto psicológico, como les decía, sino de todo lo que ya traía cargando. Por eso es que a veces se prolongan tanto las visitas a las terapias convencionales, porque la gente muchas veces, incluso lejos de sentirse bien, corre el riesgo de sentirse peor. ¿Por qué? Porque cada vez que conversas con tu terapeuta, muchas veces
vuelves a reproducir las sensaciones desagradables, los pensamientos negativos, todo este tipo de cosas. Y aquellos emociones atrapadas, redes neuronales de conductas adictivas, energías y entidades interferentes que no estaban en ti, pero que estás desarrollando durante la sesión terapéutica, si no las logras sanar o asimilar o procesar, se te van a quedar. Y eso y como todo tiene que ver con el mismo tema, te va a intensificar el problema, la sensación de dificultad, de sufrimiento, de dolor psicoemocional. Por eso, creo que es mejor sanar lo más rápido que se pueda antes que intentar ver el vaso medio lleno y ver cómo ignoro mi situación, ver cómo la supero, porque muchas personas creen que han resuelto su problema cuando ya no sienten el dolor y sufrimiento exagerado o cuando ya no reaccionan igual con aprensividad y este tipo de cosas a sus conflictos psicológicos. Sin embargo, no entienden que lo único que pasó es que se aliviaron y por eso ya no perciben la situación tan dolorosa, tan conflictiva, tan intensa. Pero, como lo digo, a veces tienen por ahí adentro la bomba de tiempo. Es decir, tienen todo ese tipo de energías y entidades y memorias en el alma que le causan una manera de vibrar que cuando ocurra un evento que les haga salirse de control, pues van a volver a manifestar todo eso que ya traían a causa de los conflictos psicológicos que creían haber resuelto y de todo, obviamente, su bagaje psicoemocional negativo. Esa es la explicación por la que muchas personas, apenas y después de una sesión terapéutica, han resuelto muchas veces su conflicto psicológico. No siempre, pero sí muchas veces. A lo que me refiero simplemente a hacerlo consciente esto. ¿Por qué? Porque estamos sanando a la persona. No le estamos queriendo inducir o enseñar a pensar y a sentir y todo esto. No, simplemente llegas, tienes este problema, ya me lo dijiste, resuelvo todo lo que pueda y vamos viendo si se necesita algo más. Eso el paciente lo definirá para saber si es necesario reforzar su mejor estado de salud psicoemocional, porque van a haber resoluciones o fenómenos que hay que quitar, fenómenos negativos de salud emocional, que hay que quitar prácticamente de cualquier persona. Entonces, si el tiempo no lo había permitido en una primera sesión con el paciente, pues se hace otra sesión o las que sean necesarias. Sin embargo, cuando se trabaja con dirección sobre todas las emociones, las redes neuronales, las energías y entidades interferentes relacionadas específicamente con el conflicto psicológico que desea resolver la persona, es ahí cuando desconectamos a la persona de su realidad dolorosa y exagerada y difícil, para que empiece a tener el alivio más rápido posible. Bueno, espero que sea de su agrado esta información. Gracias por compartir. Como siempre, que estén muy bien. Hasta la próxima.